Bien, muchas gracias, Maggie. Nos metemos ahora a nuestra segunda entrevista de esta mañana. Investigadores de Facultad de Medicina, la Escuela de Nutrición y el Hospital Pereira Rosell llevaron a cabo un estudio inédito sobre la relación entre el consumo materno de carne durante el embarazo y el nivel de hierro de los bebés al nacer. Para profundizar sobre este estudio y sobre los datos que arrojó es que recibimos esta mañana a Florencia Seriani, magíster en nutrición, profesora adjunta de la Clínica de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y una de las principales autoras de este estudio. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, contanos, Florencia, ¿qué fue concretamente lo que estudiaron? O sea, ¿cómo estudiaron a las mamás y cómo estudiaron a los hijos que nacieron? Bien. Bueno, este estudio en realidad lo que buscaba era justamente eso, ¿no? Ver la relación entre el consumo materno de carne y los niveles de ferritina en el cordón umbilical. Un poco para ambientar esto, ¿no? Los nacimientos en Uruguay cada vez son menos, entonces es ideal o debemos potenciar al máximo el desarrollo de esos niños que están naciendo en nuestro país. La nutrición la nutrición tiene una gran incidencia en lo que es el desarrollo de ese niño, ¿no? desde el embarazo. Entonces, justamente por eso, nosotros lo que hicimos fue una investigación que lo que se centró en abordar la nutrición de las mujeres en la gestación, el último periodo de gestación, y a su vez el recién nacido se tomó una muestra de sangre del cordón umbilical para ver la ferritina de eso. La ferritina es una proteína de almacenamiento que nos dice cómo están las reservas de hierro de ese bebé, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que nosotros hicimos. Hicimos esa anamnesis alimentaria de esa mujer que dio a luz, y en el bebé se hizo esa muestra del cordón umbilical de sangre para luego proceder a la investigación, ¿no? Los resultados fueron que los niveles eran menores a los mínimos esperables. Contanos un poco eso, cómo son, o sea, qué niveles habría que tener y qué fue lo que encontraron. Bien. En realidad, lo más importante de todo esto es entender un poco que lo epigenético, ¿no? Es decir, cómo el ambiente puede influir en las generaciones venideras, ¿no? Una mujer embarazada, dependiendo de cómo es ese ambiente en el cual está, las infecciones que tiene, la nutrición durante el embarazo, las enfermedades metabólicas, pueden condicionar tanto su salud como la salud del niño a largo plazo. Entonces, dicho esto, justamente el hierro es este mineral que es esencial en el neurodesarrollo de los niños, y porque actúa en tiene diferentes funciones en el organismo. Entonces nosotros lo que hicimos justamente fue esto, ¿no? Fue a partir de esta encuesta alimentaria indagar el consumo de hierro de estas madres, ¿sí? Y a su vez la ferritina de cordón umbilical, como recién decíamos. Un 22% de los niños que nacieron tenían un déficit latente de hierro en ese cordón umbilical, es decir, tenían una ferritina baja en el cordón umbilical, ¿sí? Con respecto a la ingesta de la madre, lo que pudimos ver después de hacer una anamnesis, una frecuencia de consumo con modelos visuales para poder aproximarnos lo mejor posible a esa ingesta, lo que pudimos ver es que las recomendaciones de hierro durante el embarazo son de 27 miligramos por día, ¿sí? Eso es lo que pauta el Instituto de Estados Unidos de requerimiento de hierro. Y estas mujeres embarazadas, esta población puntual del Pereira Rosell, consumió 9 miligramos de hierro durante ese embarazo, ¿sí? O sea, mucho menor a los requerimientos necesarios. Entonces, bueno, esos son como dos resultados importantes. Por un lado, un 22% de los niños que presentan este déficit latente de hierro, y por otro lado, el consumo deficiente de hierro durante el embarazo de estas mujeres, que no llega a cubrir los requerimientos necesarios. Se puede concluir que hay una relación entonces entre el bajo consumo de hierro de las madres y el nivel bajo de hierro o de la ferritina, como tú decías, en los niños al nacer, ¿verdad? Es una de las principales conclusiones. Una de las principales conclusiones que pudimos ver en este estudio es que de cada 10 recién nacidos que tenían un déficit latente de hierro, 9 provenían de madres con un consumo bajo de carne, ¿sí? El hierro
tenemos dos tipos de hierro fundamentales en nuestra alimentación. Hierro hemínico, que proviene de todo lo que son las carnes rojas y blancas, y un hierro no hemínico, que proviene de todo lo que son leguminosas, verduras, algunas verduras específicas. El hierro no hemínico se absorbe o tiene una biodisponibilidad mucho menor que el hierro hemínico, ¿sí? Entonces, las carnes son las que presentan, todo tipo de carnes son las que presentan una mayor o una mejor biodisponibilidad de hierro en ese niño. Entonces, lo que nosotros vimos fue que los requerimientos son 27 miligramos. Estas mujeres consumían 9 miligramos y que a su vez de esos 9 solo 1 miligramo venía del hierro hemínico, que es entonces el que proviene de las carnes, ¿sí? Bien. Entonces, yendo de nuevo para la conclusión, es esto de que cada 10 recién nacidos que tenían este déficit latente de hierro, 9 provenían de mujeres con un consumo bajo de carne, por lo tanto, de hierro hemínico. Florencia, está bárbara la explicación que estás dando, porque mientras íbamos siguiendo todo el desarrollo de lo que encontraron en la investigación, uno podía suponer que esta situación de bajo consumo de carne vacuna podía sustituirse, por ejemplo, por lo que tradicionalmente conocemos como alimentos con buena cantidad de hierro, no sé, lentejas, espinacas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos acabas de decir que son dos tipos de hierros diferentes, por lo tanto, en ese sentido, la carne vacuna sería como insustituible prácticamente. Bueno, en realidad quien opta por decisión por diferentes razones por una dieta vegetariana o vegana, no habría inconveniente. El problema es que se tiene que hacer una alimentación balanceada desde todo el punto de vista, ¿no? No solo el consumo puntual de un alimento nos va a salvar. Entonces necesitamos que esa mujer que decide ser vegetariana o vegana, perfectamente lo puede ser, pero necesita un asesoramiento, y justamente durante el periodo preconcepcional y durante la concepción, un asesoramiento con el licenciado en nutrición que pueda hacer una dieta balanceada. Y sí, perfectamente se puede lograr un aporte de hierro adecuado si se guía y si se asesora, ¿no? Florencia, ahí se me ocurre pensar en los suplementos. ¿Qué acceso hay de las madres? Primero, si son útiles, y después si están, como así es frecuente, no sé, el consumo de otros suplementos en el embarazo, si el de hierro está indicado en la normalidad, digamos. Bien. Bien, por pauta ministerial todas las embarazadas deben recibir suplemento de hierro durante el embarazo. Este estudio puntual no vio asociación entre el suplemento de hierro y los niveles de ferritina, pero debemos mencionar que es un estudio que se hizo con un N muy chico, o sea, bajo, y que a su vez las características de la población también nos pueden orientar en estos resultados, ¿no? Es decir, estas mujeres relataban que no siempre consumían el suplemento, que si bien se los habían indicado, no siempre lo consumían o no lo hacían de la forma adecuada, o lo interrumpieron por diferentes motivos, como puede ser las intolerancias que muchas veces causa el hierro medicamentoso. Entonces, por pauta ministerial sí tiene que estar el suplemento de hierro en el embarazo, y eso se hace. Después entran otros factores en juego entre la prescripción y el consumo, ¿no? Y con respecto a estos niveles bajos de ferritina, ¿qué es lo que genera en el recién nacido y qué podemos hacer, bueno, una vez que el hecho está consumado? Es decir, que tenemos a ese bebé con esos niveles bajos. Es decir, ¿cuáles son los daños y cómo podemos paliarlos en algo? Bien, perfecto. Este déficit latente de hierro puede generar diferentes alteraciones, ¿no? Alteraciones en la vida auditiva, en lo visual, déficit de aprendizaje, de memoria, mayor riesgo de trastornos de la conducta. Y se ha visto a su vez que estos efectos negativos del déficit de hierro persisten en la vida adulta, incluso si estos niños recibieron suplementación, ¿no? Por más que se haya paliado eso, lo que sucedió, como quien dice, ¿no? Entonces estos niños que tuvieron este déficit latente de hierro en las primeras etapas de su desarrollo y de su vida,
si bien las cifras después las podemos revertir con una suplementación, muchos de estos efectos negativos pueden persistir en la vida adulta, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las cosas más importantes, el poder trabajar en que esto realmente no suceda y no tengamos que después en un futuro tener que estar trabajando sobre cosas que se pueden prevenir. Claro. Y ya para cerrar y a modo de conclusión, bueno, se destaca la importancia de la alimentación balanceada y allí también surge la pregunta de a veces las necesidades o la falta de información, además de las carencias económicas de algunos sectores de la población, hacen que quizá no accedan de forma adecuada a estos nutrientes, ¿no? ¿Por ahí hay una línea de trabajo? Sí, exactamente. Obviamente que la alimentación está atravesada por múltiples factores, ¿no? Y esto no lo debemos de desconocer, es multifactorial el hecho de cómo comemos, eso es una realidad. Pero sí, también está bien documentado que la alimentación o la nutrición durante las etapas de gestación, e incluso les diría previo a la gestación, el preparar a esa mujer para el embarazo que luego se dará es fundamental. Y entonces después la alimentación durante el embarazo, asesorada y guiada por profesionales, y luego el recién nacido, la lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses y una adecuada incorporación de alimentos va a prevenir, o vamos a poder prevenir de forma muy probable estas deficiencias. Bien, Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta información aquí en este diálogo con Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Cerramos por aquí entonces la nota con Florencia Seriani, magíster en nutrición y profesora adjunta de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, sobre este estudio, ¿no? Sobre las carencias de hierro en madres y niños que se hizo en el Pereira Rosell. Cerramos por aquí, ya son las 9 de la mañana, 40 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con mucho más Arriba Gente.